Hola hermanos y hermanas, aquí estamos de nuevo con la clase Intercambio de Mentes Criminales. Hoy vamos a empezar el primer capítulo y es una bendición de poder pasar este tiempo con ustedes. Vamos a empezar con una pequeña oración y luego les voy a explicar las hojas que vamos a traspasar hoy en este día. Padre Celestial, te doy gracias por todo lo que tú has hecho, por este privilegio, por tu guianza, por tus bendiciones. Te damos gracias por lo que tú estás haciendo en nosotros, aun cuando nuestros ojos no lo vean. Aquí estamos, me amengo para que tú seas exaltado. Úsame a mí, habla a través de mí, pero prepara nuestros corazones para recibir tu palabra en este día, que sea una semilla plantada en nuestros corazones, que dé fruto para tu gloria y honra en nuestro carácter, nuestra manera de ser. Brilla a través de tus hijos, Señor. Revela, Espíritu Santo, lo que necesitamos saber. Danos entendimiento, sabiduría y discernimiento. Y te pido que nos sanes, Señor. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, oramos. Amén y amén y amén. Bueno, vamos a abrir nuestros libros a la página número 4. Hoy vamos a tratar de ir a la página número 4 hasta la página número 10. Vamos a hablar sobre lo que yo llamo la fundación de este programa. Maestros, líderes, quiero que entiendan una cosa, que el primer capítulo yo le llamo fundación, que debemos de desarrollar, que debemos de poner para llegar al corazón de este capítulo. Así es que los temas que vamos a hablar sobre en esta hora, si indagamos más y más y más, podemos tomar mucho tiempo. Recuerden que este currículo está escrito en una orden para llegar a un propósito. Así es que les voy a dar la enseñanza y ustedes van a escribir sus notas. Les pido que se comuniquen conmigo por cualquier cosa, si no entendieron o si cometí un error, para corregirlo. Y también quiero saber lo que el Espíritu Santo les está ministrando. En la página número 4, quiero que vean que la manera que se escribió el currículum hay espacio para que escriban sus notas, para que el estudiante escriba lo que se le está quedando, los puntos importantes que le ministran. Pero como líder en entrenamiento, les pido que ustedes escriban sus notas sobre la enseñanza, pero también usen otro color para las respuestas que ustedes están aplicando en sus vidas personales. Amén. Como ustedes ven, el primer tema que vamos a hablar es sobre conducta criminal, pecado. Um, cuando empezamos a estudiar la palabra de Dios, hay muchas preguntas que nos tomamos: de dónde salió el pecado, X cosa, y hay muchas personas que yo he enfrentado o he caminado con, que tienen la tendencia de definir el pecado diferente que la conducta criminal. Desde el principio les voy a decir: pecado es conducta criminal, conducta criminal es pecado. Así es que no tienes que estar en prisión físicamente para poder decir que has tenido conducta criminal, porque hay ciertos pensamientos y cosas que suceden con las personas que están afuera que todavía caen en conducta criminal, que es pecado. Si definimos la palabra pecado, podemos decir que es cualquier desviación de la voluntad revelada de Dios, ya sea no hacer lo que Él ha ordenado definitivamente, o realizar lo que específicamente se ha prohibido. Hacer las cosas, no hacer las cosas que el Señor nos ha mandado a hacer es pecado, pero también hacer las cosas viceversa es pecado. O todo contrario al carácter de Dios, todo lo que hacemos o actitud, en pensamiento, todo lo que no complace al Señor viene siendo pecado. El pecado se originó con Satanás como consecuencia del orgullo, y les pido que lean Ezequiel 28:17 y Isaías 14, del 12 al 14, para que puedan ver cómo surgió el orgullo en el corazón de Satanás y fue lanzado al lago de fuego
fue lanzado de los cielos y eso fue la consecuencia. Y también cómo entró el pecado en el mundo con Adán y Eva, que lo mismo que le nació al corazón de Satanás fue a tentar y a Adán a Eva cuando ellos desobedecieron, tomaron la decisión de desobedecer lo que el Señor les había hecho que no hicieran. Y eso está en Génesis 3 del 1 al 6. La palabra en Romanos 5:12 dice que el pecado entró en el mundo por un hombre y consecuencia de lo que han hecho Adán y Eva, todos hemos pecado y habla sobre en Juan 15:22 que si no hubiera venido, no nos hubiera hablado y no tendríamos pecado, ¿verdad? Pero cuando conocemos la voluntad del Señor, ahí es cuando empezamos a entender que no tenemos excusa por nuestro pecado. Ahora, el pecado el pecado, el perdón. El hombre debe de guardar y cumplir la ley divina si quiere tener la vida eterna. No, nosotros no podemos ser liberados de ese pecado por nosotros mismos, sino que por medio de nuestro Salvador, que vino a salvar al pueblo de nuestros pecados. Y eso lo dice en Mateo 1:21. Y es solo mediante Cristo que nosotros somos liberados de ese pecado. Así es que por un hombre, por una persona que pecó, fuimos llamados todos pecadores, pero por uno vino a salvarnos y Él es Jesucristo. Es muy importante de entender que la conducta criminal en su definición es un acto contrario a la ley establecida que da permiso a castigar. Ahora, la palabra del Señor ha proveído el Señor las reglas que nosotros debemos de vivir y todo lo que hacemos contra la ley de Dios. Hay consecuencias y la consecuencia es muerte, al igual que cuando hay una ley, un acto contrario de una ley establecida, nosotros estamos dando el permiso de castigar. Ahora, cuando tú abras tu página, tu libro a la página número 5, hay preguntas que tu estudiante se va a hacer y es muy importante tú como líder estar preparado para esas preguntas. ¿De dónde surgió el pecado o X cosa? Y a lo mejor vas a tener que indagar o explicar un poquito lo más profundo si tienes nuevos creyentes en Cristo en tu clase. Ahora, en la página número 5 hay una jerarquía que es muy importante de autoridad que debemos de entender, porque el propósito de explicar es que toda autoridad que están en la tierra ha surgido de algún lugar y el Señor ha puesto esa autoridad. Y lo vamos a ver en Primera de Pedro 2, del 13 al 14, dice que por amor al Señor sométanse a toda autoridad humana, ya sea el rey como jefe de Estado o a los funcionarios que él ha nombrado, pues a ellos el rey los ha mandado a que castiguen a aquellos que hacen el mal y a quien honren a los que hacen el bien. El Señor mismo ha otorgado y ha puesto las leyes humanas en este mundo para esforzar que obedezcamos las leyes. Ahora, para poder entender el diferentes niveles de jerarquía en la prisión, está diferentes niveles de autoridad donde tenemos que entender a someternos bajo cada autoridad. Y al igual que en las vidas afuera, es muy importante de entender las autoridades y cómo debemos de someternos. Por ejemplo, en prisión, la nivel de autoridad, el alto nivel de autoridad es la guardiana y luego viene abajo de la guardiana el asistente guardián y el capitán. Y de abajo de esas personas hay un montón de diferentes oficiales que tienen su nivel de autoridad, pero ellos le dan, ¿cómo se dice? Le dan respuesta al capitán, del capitán le da respuesta al asistente guardián y del asistente guardián le da respuesta a la guardiana.
O sea, en cada área hay un nivel. Si tú tienes un negocio, está el dueño y hay las personas que les han dado diferentes responsabilidades y tienen que dar orden, tienen que dar llamado, explicaciones a ciertas personas. Y así es la jerarquía de la vida. En tus hogares está el esposo y la esposa y luego los hijos se deben de someter bajo sus padres, la esposa se debe de someter bajo de su marido y X cosa. Y es muy importante que tú entiendas, que te pongas a pensar en las jerarquías de autoridad en diferentes áreas donde nosotros debemos de obedecer y someternos, porque el Señor nos ha dado un mandato de obedecer esas leyes y esas personas de autoridad. Amén. Ahora, la meta en esta área para la persona encarcelada es de identificar, perdón, el papel de su crimen, donde abrieron puertas. Por ejemplo, matar a alguien, dónde salió eso, dónde nació eso, y sabemos a través de las escrituras que todo viene del corazón, empieza el corazón, y eso está en Mateo 15:19, y tenemos que ver en qué áreas abrimos las puertas para ese papel, para llegar a ese cautiverio físico. Ahora las personas que están acá afuera la meta es de identificar en qué puerta han abierto para llegar a la esclavitud, la cautividad espiritual, la cautividad física, perdón, emocional, mental, en qué área ellos están atados, ¿verdad? Si nosotros resumimos de la persona que está encarcelada y la persona que no está encarcelada, podemos ver que las mismas cosas son los que abren esas puertas. Por ejemplo, la persona libre y la persona encarcelada han pasado cosas traumáticas, abusos sexuales, pueden tener adicciones de drogas, adicciones de poder, odio en su corazón, revancha, falsa identidad. Cualquier cosa que sea, es igual para la persona que está en una prisión física y en una persona que está libre afuera. Amén. La palabra dice que no heredarán el reino de Dios todas las personas que hacen las cosas contrarias de la palabra de Dios. Y vamos a 1 Corintios 6, 9 al 10, donde dice: no se den cuenta de los que hacen lo malo, no heredarán el reino de Dios. Si es que la persona que está en prisión y la persona que está fuera de prisión física, estoy hablando, no están excluidos de no heredar el reino de Dios. Todo lo que se hace en oculto será traído a la luz, y la palabra dice: los que se entregan al pecado sexual o rinden culto a ídolos o cometen adulterio, o son prostitutos o practican homosexualidad o son ladrones o ávaros o borrachos o insultan o estafan a la gente, ninguno de esos heredarán el reino de Dios. Si es que no solamente los que venden drogas, no solamente los que matan, no solamente los que están en la prisión sufriendo las consecuencias de desobedecer una ley. También las personas que son borrachos, ávaros, insultan a la gente, ninguno de esos heredarán el reino de Dios. Si es que el pecado y la conducta criminal se interlacen, no hay separación, porque cuando nosotros estamos siguiendo al Señor hay una ley que debemos de obedecer, y la ley de Dios, y luego debemos de obedecer la ley terrenal. Si es que hay dos responsabilidades que tenemos de obedecer las leyes, y nosotros somos sujetos que cuando nosotros desobedecemos las leyes somos responsables por eso. En Hechos 17:30 dice que en la antigüedad Dios pasó por alto la ignorancia de la gente acerca de estas cosas, pero ahora Él manda, que todo el mundo en todas partes se arrepientan de sus pecados y vuelvan a Él. Si es que vamos ahorita a hablar sobre arrepentimiento, pero
Cada uno de nosotros vamos a sufrir las consecuencias. Tenemos que responder ante el Señor de todo lo que hacemos. Si nos han agarrado en la ley terrenal o no, nosotros somos, tenemos que responder por nosotros mismos ante Dios, y eso está en Romanos 14:12. Hay un llamado, hay una responsabilidad que debemos de someternos bajo la autoridad, y eso es muy importante que nosotros entendamos. Ahora, si vemos a los ejemplos bíblicos, vamos a la página número 6, no, perdón, a la página número 7, podemos ver un ejemplo, y es donde Moisés en Éxodo 2 del 11 al 25 trató de asegurarse que nadie lo estaba viendo antes de matar al egipcio, pero alguien vio y eso causó llevarlo a la cautividad. Ahora, hay muchas personas que están como Moisés, pensando que van a salirse con la suya porque nadie lo está viendo, y piensan que porque no los ha agarrado el hombre, que ellos se salieron con la suya. Pero el contexto aquí que debemos de ver con Moisés es que a él no lo agarró la ley, no lo llevaron a prisión por matar a ese egipcio, pero él salió huyendo, salió corriendo porque hubo una persona que dijo algo, ¿verdad? Porque él en ese momento pensó que nadie lo estaba viendo, él huyó por matar a ese egipcio, perdón. Si es que en nuestra vida personal podemos pensar porque nadie nos ha visto, pensamos que nadie nos ha visto, o porque no me han agarrado con las manos en la masa, que nosotros estamos bien, que no estamos involucrados en esto y que no vamos a sufrir las consecuencias. Pero la palabra del Señor dice que todo lo que está en la oscuridad va a salir a la luz, y de todos modos nosotros vamos a sufrir las consecuencias y tener que darle cuentas al Señor. Caín y Abel tienen, Caín mata a Abel por celos, la puerta abierta. Hay ciertas cosas que empezó en su corazón, y que más adelante vamos a indagar sobre esta historia, cómo hay ciertas cosas en el corazón de Abel que una puerta abierta eran los celos, y lo llevó a matar a Caín, y hubo consecuencias, y es muy importante de que ustedes lean esas historias para poder ver que aún en sus vidas no no los agarraron y fueron a prisión, pero estaban envueltos en conducta criminal. Y a lo mejor el estudiante va a estar diciendo, pero yo no he matado a nadie, yo no he hecho estas cosas. Pero también es muy importante que el maestro explica que todo lo que nace del corazón también no complace al Señor, es pecado. Y en Mateo hasta habla sobre el odiar a nuestro hermano es lo mismo que matar. Así es que es muy importante de que el estudiante entienda que el pecado y la conducta criminal es la misma cosa. Ahora, cuando nosotros nos arrepentimos, el mundo piensa que el arrepentimiento es activado cuando te sientes mal o lamentas, cuando tu conducta sale a la luz, o me agarraron y estoy lamentando, o me siento mal y pido perdón y ya, me perdonan y es terminado. Eso es la creencia del mundo. Y hasta en Eclesiastés 8:11 dice, cuando no se castigan enseguida un delito, la gente siente que no hay peligro en cometer maldades, porque no hay un arrepentimiento genuino en sus corazones. La definición de arrepentimiento, hermanas y hermanos, es cambiar de pensar y acciones de la vida. Un verdadero arrepentimiento implica un cambio radical en la actitud hacia el pecado y hacia Dios. Es un cambio de pensar, es de alejarte de esa conducta. El arrepentimiento se integra a la conversación
conversión, perdón, y está alcanzada su culminación. Vamos a Hechos 3:19, dice, ahora pues arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios para que sus pecados sean borrados. La palabra arrepentimiento ha llegado a significar sencillamente que yo me siento mal por lo que he hecho, pero cuando hay un arrepentimiento genuino, el significado de arrepentimiento es lo más profundo, es una vida genuina, transformada de acuerdo a la relación de Dios. Ahora, metanoia es griego, que quiere decir cambiar de opinión, cambiar de curso, cambiar de acción o propósito, cambiar, es un cambio interior, es pensar diferente. O cuando un arrepentimiento llega, un arrepentimiento genuino, tu manera de pensar cambia, tu curso. Tú puedes estar caminando en una carretera derecho y de repente hay un cambio en tu vida donde hay te sales de ese camino, te sales de esa vida. En Mateo 4:17 a Jesús dio la orden que nos arrepentiéramos y vuelvamos a Dios. El arrepentimiento genuino no nomás es arrepentirnos de nuestros pecados, es arrepentirnos y volver al Señor, pedir al Señor que nos guíe, nos humillamos ante Él. Marcos 1:15 dice que el reino de Dios está cerca, arrepiéntanse de sus pecados y creen las buenas nuevas. Aquí seguimos viendo metanoia, es de cambiar de opinión. Ya deja de seguir las cosas del mundo y arrepiéntete, humíllate, vente ante el Señor. Shub, la palabra hebreo que quiere decir regresa, volverse, reconsiderar su manera de ser, no necesariamente volver al punto de partida, porque si yo vuelvo al origen de donde empezaron donde empezó la conducta criminal en mi vida, eso no quiere decir que yo llegue a arrepentimiento, sino es de volver al mismo lugar, es el arrepentimiento genuino es de no volver a ese lugar, de irnos a un camino diferente, cambiar de curso. Es arrepentimiento en sí, en su contexto, quiere decir cambiar. Si es que en Primera de Reyes 8:47 dice, si se vuelven a ti arrepentidos y oran, si hemos pecado, hemos hecho lo malo y hemos actuado de manera perversa, eso es una manera genuina de arrepentirnos, es de humillarnos, de admitir que hemos pecado y que hemos hecho lo malo y alejarnos de nuestra manera perversa. En Ezequiel 15:6 es arrepentirse, aquí refleja retornarse y no y para tus pecados detestables es renunciar nuestro pecado, renunciar a esa vida. El arrepentimiento es el primer paso hacia un cambio de corazón, es de tomar acción, de dejar de hacer las cosas que nos llevan al mal. Es de cambiar nuestra manera de pensar, nuestras creencias, nuestra conducta, nuestra manera de vivir, y tratar de vivir de acuerdo a las leyes y los preceptos de Dios. Todo este sentido de arrepentimiento le pone énfasis a una relación genuina con el Señor. Dios desea que nosotros veamos nuestros pecados porque desea que nosotros seamos santos, puros y seguidores de corazón. Hay un arrepentimiento donde es emocional, pero es genuino, porque entre más buscamos ver el rostro de Dios, más vamos a ver las impurezas de nuestras vidas. Y hay un arrepentimiento que lastima cuando nosotros vemos nuestra condición como es en sí. Y quiero que vayan a 2 Corintios 7 del 9 al 10, donde dice, ahora me alegro de haberle enviado, no porque los haya lastimado, sino porque el dolor hizo que se arrepintieran y cambiaran su conducta. Fue la clase de tristeza que Dios quiere que su pueblo tengan.
de modo que no les hicimos daño de ninguna manera, pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado y trae como resultado salvación. No hay que lamentarse por esa clase de tristeza, pero la tristeza del mundo, la cual falta arrepentimiento, resulta en muerte espiritual. El dolor hizo que se arrepintieran de su conducta. El arrepentimiento, hermanos y hermanas, requiere que tomemos una decisión y tomemos acción en confesando nuestros pecados que nos libera. Y si afirmamos que no tenemos pecado, entonces nos engañamos a nosotros mismos. En 1 Corintios 6:11 dice, si alguno de ustedes antes eran así, pero fueron limpiados, fueron hechos santos, fueron hechos justo ante Dios al invocar el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Es muy importante de poder llegar al punto de arrepentirnos, hermanos y hermanas, genuinamente de nuestro pecado para poder desarrollar esa relación con el Señor, para poder pedirle al Señor que nos guíe en este paso, hermanos. Vamos a ver a Juan el Bautista se paraba y su ministerio fue de arrepentirnos de nuestros pecados y volver al Señor, a Dios, porque el reino de los cielos estaba cerca. Isaías, un ejemplo de su arrepentimiento, él intercediendo por el pueblo y en la presencia de Dios. Él reconoció su pecado y dijo en Isaías 6:5, entonces dije, todo se ha acabado para mí, estoy condenado porque soy un pecador, tengo labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios impuros. Sin embargo, he visto al Rey, el Señor de los ejércitos celestiales. Esto es muy importante de entender cómo Juan el Bautista estaba caminando en su llamado, que se arrepentieran todos, estaba anunciando el evangelio de arrepentimiento. Isaías, entre más buscaba la presencia del Señor, más se veía su condición impuro, imperfecto. David en Salmo 51:9 dice, no sigas mirando mis pecados, quita la mancha de mi culpa. Y el punto que quiero hablar en este momento sobre esto es de que cuando nosotros buscamos ver el rostro del Señor, hermanos y hermanas, el Señor empieza a revelar nuestro pecado, empieza a sacar de la superficie, lo que está escondido en nuestro corazón. Y es importante de indagar en estos estudios para poder pedirle al Señor, ok, Señor, yo sé que he pecado, yo sé que hay ciertas cosas que no están bien en mí, yo sé mi condición natural es de pecadora, es sucia y quiero ser limpiada en ti. Y solamente estando en la presencia del Señor, Él nos empieza a revelar las cosas que están en nosotros. Es muy importante de que dejen ahorita mismo sus creencias, su manera de pensar a un lado y que vengan ante el trono, ante los pies del Señor y que les pidamos qué es lo que estamos haciendo mal, en qué área estamos pecando, para poder pedirle al Señor que nos perdonen de nuestros pecados, porque el punto es de que hay ciertas personas que están viendo este video que son salvas, que han aceptado a Jesucristo como su Salvador. Ok, está bien, pero estamos dando un paso más allá, donde es muy importante cada día de arrepentirnos de nuestras conductas, de nuestros pensamientos que no son saludables, y para poder llegar al corazón de este proyecto, que el Señor saque de la raíz las cosas que no son buenas en nuestros corazones. Tenemos que tomar el hábito de pedirle al Señor que nos examine, que nos revele, que traiga a la superficie todo lo que no es bueno en sus ojos, para poder arrepentirnos, hermanos, arrepentirnos constantemente. Si tú no entiendes lo que es un arrepentimiento genuino, es el momento de indagar en las escrituras. Si no entiendes la diferencia entre el pecado y conducta criminal, ahorita es muy importante de que indagues y le pides al Espíritu Santo guianza en esta área, porque cada uno de nosotros podemos decir, sí, yo ya me arrepentí de vender drogas, de haber matado a esa persona y estoy en prisión, estoy bien, ya no tengo que
que pedirle cuentas al Señor, estamos mal, hay ciertas cosas todavía escondidas en nuestros corazones, o a lo mejor tú, si tú estás libre, estás pensando que tú no estás en prisión, tú no mataste a alguien, no hay nada de qué arrepentirte, tú no eres una persona mala. Te voy a decir que si tú no tienes a Cristo en tu corazón, no importa nuestra condición natural, somos pecadores y necesitamos a Cristo para ser salvos, necesitamos arrepentirnos, cambiar nuestra manera de vivir. Si nosotros decimos que algo es bueno en nuestros ojos y examinamos nuestras vidas a través de la Escritura, el Espíritu Santo nos va a revelar algo, porque todo lo que está en el corazón, todo lo que está en el corazón, hermanos, es malo. Y quiero que lean Lamentaciones 1:14. Dice: Él tejió sogas con mis pecados para atarme a un yugo de cautiverio. El Señor disminuyó mis fuerzas, me entregó a mis enemigos y en sus manos soy incapaz de levantarme. Les voy a decir una cosa, que el pecado nos ata, nos tiene en cautividad. Cualquier cosa que nosotros estamos haciendo contra las leyes del Señor, cualquier cosa que no estamos haciendo, que el Señor nos ha llamado, estamos en cautividad, y ese pecado nos ata, tendemos una soga, nos tenemos en cautiverio, nos estamos ahorcando nosotros mismos, estamos disminuyendo de nuestras fuerzas cuando estamos caminando en pecado. La fuerza del Señor no está presente. Somos entregados a nuestros enemigos cuando estamos caminando en esta conducta, y somos incapaces de levantarnos porque la presencia del Señor no está ahí cuando estamos en nuestros pecados. Hermanos y hermanas, les voy a decir una cosa: cuando nosotros no estamos obedeciendo a las leyes de Dios, el Señor detesta nuestras oraciones. Lo puedes leer en Proverbios 28:9. La mente que no obedece al Señor, el corazón que no está alineado con el Señor, todo el que esté alejado del Señor, no tiene una relación genuina con el Señor. No podemos decir que el Señor está escuchando nuestras oraciones. Hermanos, a mí me duele eso, que mis oraciones el Señor no las conteste cuando yo estoy intercediendo por mis seres queridos, por mis hijas, porque yo no estoy siguiendo las reglas, yo no estoy siguiendo la ley. Y es muy importante de parar hoy en este momento, de pedirle al Espíritu Santo que nos revele en qué área nosotros no estamos obedeciendo, en qué área nosotros estamos pecando, si nosotros estamos teniendo amistades insaludables o haciendo cosas que no le agradan al Señor, nosotros estamos poniéndonos nosotros mismos en cautiverio. Es importante que lean estas escrituras, que identifiquen en qué áreas necesitamos pedirle al Señor ayuda, en qué áreas necesitamos tomar decisiones de cambiar. Los dejo hoy en este día que escudriñen las páginas números 4 hacia el 9, porque en la siguiente clase vamos a hablar sobre la armadura de Dios, y es muy importante que ustedes estén preparados para poder introducirles la herramienta, porque hay mucha tarea después de este paso. Los dejo con esto. Si nosotros nos arrepentimos y venimos ante el Señor, Él nos perdona. Pero hermanos, yo no quiero ser este tipo de persona donde yo me arrepiento de una manera falsa, de una manera como cree el mundo. Quiero un cambio en mi vida. No quiero decir perdón ahorita por hacer algo y volver a hacerlo. Yo necesito que el Señor saque de mi corazón esos hábitos, esa manera de pensar, ese deseo por esas cosas, porque yo quiero caminar en santidad, y yo sé que tú también lo deseas. Si es que vamos a tomar este tiempo, me paro como Juan el Bautista: arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino del cielo está cerca. Pero también me paro como Isaías, porque cada vez que yo busco ver el rostro del Señor, antes de poder llegar al lugar santísimo, yo tengo que pedirle cuentas al Señor.
Yo necesito clamar esa sangre de Cristo constantemente. Cada mañana que me levanto en esta naturaleza pecaminosa que es difícil y tengo que pedirle al Señor que me cubra con esa sangre, que me ayude con mi actitud, que me ayude con mis pensamientos, que me ayude a ser un ejemplo que representa a Cristo. Y es tan difícil, pero todos los días lo tenemos que hacer. Pero ahorita mismo vengo ante el Señor pidiendo perdón por nuestros pecados y pidiendo que nos revele, que nos dé convicción de en qué área estamos mal precisamente ahorita mismo, Señor. Porque deseamos, Señor, limpiados, deseamos ser de acuerdo, de hijas y hijos de acuerdo de tu plan. Hay ciertas cosas en nuestros corazones que no te agradan, Señor, que deseamos que los saques de la raíz, pidiendo que tú limpies, que tú santifiques, que tú purifiques, Señor. Pero también entendemos hoy, Señor, que es una decisión que tenemos que tomar. Si es que Espíritu Santo revela y tomamos la decisión de alejarnos de esas conductas, de alejarnos de esas cosas que nos hacen mal. Si hemos hecho cosas que no te agradan, Señor, perdónanos. Y si no hemos hecho cosas que tú nos has mandado a hacer, también te pido que nos perdones. Danos la estrategia de poder caminar en santificación. Que este arrepentimiento sea genuino cuando tomamos la decisión de alejarnos o de hacer lo que tú nos has mandado a hacer. Pero tráelo a la luz, tráelo a la superficie, Señor, porque deseamos ser esos hijos de integridad, Señor. Te pido bendiciones por todos mis hermanos y mis hermanas que están viendo este video en este momento. Te pido un anillo de protección alrededor de sus ministerios, de sus familiares, y pedimos, Señor, que tú uses para tu gloria y honra cada vaso que se está poniendo disponible a este proyecto, Señor. Ministra, Señor. Habla, Señor. Sana, Señor. Libera, Señor. Y pon las personas adecuadas en nuestras vidas, Señor, para tu gloria y honra. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Te damos gracias por lo que estás haciendo ahorita mismo. Te damos gracias por lo que tú estás ministrando ahorita mismo. Te doy gracias por todo lo que tú estás haciendo en lo más profundo de nuestros corazones, Señor. Gracias. Gracias, papá. Gracias. Hermanos y hermanas, estamos en comunicación. Continuamos en el siguiente video con la armadura de Dios y les voy a introducir la estrategia que el Señor me ha revelado a mí. Y les pido otra vez que se comuniquen conmigo en cualquier área que ustedes necesitan. Que Dios me los bendiga, me los proteja en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.